Muy bien. Ok, buenos días. Me presento mientras Andy nos hace favor de... ya está la presentación. Mi nombre es Marisela y me da mucho gusto estar aquí. Me estoy dando cuenta que es un grupo, según lo que observo, de mujeres nada más. ¿Estoy en lo correcto? ¡Qué Sí, maravilla! No sabía. Esto es un lujo, no porque no amemos ahora sí que la otra parte de la humanidad, sino que me parece como que de mucha más intimidad. Yo hace mucho tiempo llegué o inicié un proceso de recuperación en el primer grupo de codependientes que existió en México, que es el grupo Llegamos a Crecer, y a mí me ayudó mucho el que fuera solamente mujeres. Entonces, pues felicidades. ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? ¿Qué aniversario es? el aniversario 2. Qué belleza. Es un grupo joven, muy nuevito. Pues muchas felicidades y a mí me da mucho gusto compartir esto porque creo que el chantaje emocional es un tema bien interesante en la codependencia. Eh, Todas, de alguna manera, hemos sido víctimas del chantaje emocional y por otro lado también lo hemos desarrollado para conseguir algún objetivo. Yo creo que el chantaje emocional o manipulación, no nos vamos a pelear con los conceptos. Hay autores que no, digamos, no hacen gran diferencia entre el chantaje emocional y la manipulación, y hay algunos otros que dicen que el chantaje emocional va más directamente justo a esta parte emocional y la manipulación pues puede usarse para, vamos a llamar así como una generalidad. Por ejemplo, hablan de que un buen vendedor inmobiliario, un buen vendedor hasta el de la tienda, a veces desarrolla una buena manipulación para que le compren sus productos, ¿no? Entonces, repito, no hay gran diferencia. Vamos a veces a usar cualquiera de los dos conceptos, ya sea chantaje emocional o manipulación. Y el título de la charla es el chantaje emocional, el control que nos da seguridad. Y da seguridad entre comillas, porque finalmente el chantaje emocional, aunque busca eh, tener justo eso, control sobre otra persona, nunca obtiene la seguridad de esa manera. Porque como lo hemos aprendido, en cualquier actitud codependiente o cualquier conducta codependiente, el control, más bien la seguridad no está en otros, sino en nosotros mismos, nosotras mismas, ¿ok? Entonces, si me haces favor de pasar a la primera, gracias, Andy. Para comenzar con el chantaje emocional, tendría que compartirles parte de mi historia. Hace muchos años empecé mi proceso de recuperación porque me relacioné con un hombre al que yo pensé, de verdad, les juro que en ese momento pensé que era el amor de mi vida y que me había sacado la lotería con ese hombre. Se los juro que así lo pensaba. Era el más inteligente, era soltero, era un tipo trabajador, ¿no? Y yo estaba encantada, yo dije, de aquí soy, carga conmigo, es mi felicidad, ¿no? Y no sabía que yo no había aprendido nunca a relacionarme con los hombres a pesar de haber tenido varias relaciones de pareja. ¿Por qué les comento esto? Porque tanto en esa relación, tanto él usaba el chantaje emocional conmigo como yo con él. Por principio de cuentas, me acuerdo y en algún momento lo descubrí, yo era profundamente hipócrita con él porque decía que lo amaba y yo no lo amaba, lo necesitaba, ¿sí? Era una necesidad de que alguien me ayudara a escapar de la situación de mi familia,
de que alguien se hiciera cargo de mí, de que alguien me hiciera feliz. Entonces, por ahí empecé una especie de chantaje, porque a mí el hombre no me gustaba físicamente. Y realmente nunca, al principio no estaba, digamos, enamorada de él, pero salí con él 2 veces al principio porque en una ocasión lo dejé plantado, porque como no me gustaba, no me interesaba, pues le dije que sí iba yo al cine con él y después lo dejé plantado. Entonces, cuando lo encontré, porque trabajábamos juntos, me volvió a decir, hizo ese primer chantaje emocional, que a mí me generó culpa, porque me dijo, no, es que fíjate, yo llegué y además, porque les estoy hablando de un tiempo que a lo mejor a muchas les parecerá muy lejano, pero no había celular, ¿sí? Entonces, pues me dijo, es que llegué y estuve ahí, se vino un aguacero, me mojé, te esperé 1 hora, pensé que me había equivocado y que no sé qué, y así, y como eso fue un sábado, yo no lo vi hasta el lunes. Y me dijo, y estuve mal de la garganta, y entonces, y de veras tenía una carita de, pues de que se la había pasado muy mal. Y yo recuerdo que me generó culpa. Y por eso le dije, bueno, está bien, no hay problema, ¿no? O sea, te prometo que en la siguiente ocasión no falto. Y empecé a salir con él de esa manera. O sea, mi relación empezó con ese chantaje, que si bien es cierto, yo creo que él no se la había pasado bien, sí hizo la manipulación precisa para que yo sintiera culpa. Y ahí entra el concepto que tenemos en esta diapositiva, donde dice chantaje emocional. El chantaje emocional es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, donde se suele expresar una petición de cambio, solicitar ayuda o simplemente expresar una disconformidad y queja con un objetivo claro de conseguir lo que se quiere, sin tener en cuenta los deseos de otra persona. A mí me llamó mucho la atención esto de que es una forma inadecuada, porque es cierto, es una comunicación indirecta, pero además que es irrespetuosa. Y por si fuera poco, es una forma agresiva de comunicación, ¿sí? Porque es lograr que el otro se sienta mal, tenga culpa, considere que no puede vivir sin nosotros, etcétera, para lograr que haga lo que queremos, ¿sí? Y bueno, en esa relación seguimos los dos igual, después tuvimos una relación muy, ya saben, como muchas de las relaciones tóxicas. Yo le decía a una paciente, si el hombre que conoces a los 3 primeros días te dice que eres el amor de su vida y que eres todo para él, eso es una relación tóxica, porque tú no puedes considerar que alguien es el amor de tu vida y que eres todo para esa persona en 3 días o en un mes. No se puede. Hay que conocerse, ¿sí? Entonces, esa relación para mí empezó así. Él me decía que yo era lo máximo que había encontrado, lo cual también era chantaje emocional, y yo le decía lo mismo. Y recuerdo que no, o sea, yo no sentía lo que estaba diciendo, pero era empecé como que, digamos, como que por un juego así de, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, de estar en mi casa a salir con este hombre, pues salgo, ¿no? Entonces, les decía yo, en la relación se dio mucho esto del chantaje emocional. Al principio, él me decía que no quería que yo llegara tarde a los lugares porque él se preocupaba, porque él no sabía qué estaba pasando, porque él me quería mucho, porque yo le importaba. Y entonces yo tenía que llegar puntual con él y al principio no se enojaba. Si yo llegaba unos minutos, nunca he sido impuntual,
pero pues a veces se me hacía tarde, 5 o 10 minutos, y yo lo encontraba molesto. Y me decía, es que de verdad me preocupas. ¿Qué tal si pasó algo? ¿Qué tal si te asaltaron? ¿Qué tal si, bueno, ya saben, ¿no? Todo esto. Y yo empecé ahí a tratar de convencerlo y a tratar de quedar bien con él, o sea, a no cometer el error, entre comillas, de llegar tarde. Su preocupación llegaba al grado de, en algún momento, pues hasta como de llorar, ¿no? De desarrollar este chantaje, se le llenaban los ojitos de lágrimas así de, es que no entiendes cuánto te amo, cuánto me preocupa tu bienestar, ¿sí? Y yo le creía, de verdad, o sea, finalmente le creía. ¿Me harías favor de pasar a la siguiente diapositiva, Sandy? Gracias. Y lo que hizo este hombre, pues es algo de lo que vemos ahí, ¿no? O sea, digamos que manipuló mi cabeza, me controlaba los hilitos de alguna manera de mi cerebro, yo de él también, ya ahorita les contaré, y formaba esta cadena de acciones que me llevaban a estar enganchada, ¿sí? O sea, era como un títere, me tenía en sus manos, había una máscara, era una manipulación y como les digo, yo hice muchas veces exactamente lo mismo con él, nada más que él era como la parte activa dominante y mi chantaje emocional era pasivo, indirecto a veces porque yo era la parte sometida. Pasamos a la siguiente, por favor, Sandy. Gracias. Dice, el chantaje emocional está en generar culpa. La gran emoción, sentimiento que se tiene en esta forma de comunicación equivocada es la culpa. Si una persona está con sentimiento de culpa, va a hacer lo que sea por no sentirla. Va a pagar los costos más altos por no sentir la culpa. Y quien chantajea emocionalmente destapa esta culpa que a veces puede venir desde hace mucho tiempo, ¿sí? Yo recuerdo que con esta pareja, él me hacía sentir esto de, no te importo, eres desconsiderada, ¿sí? Como en algún momento lo aprendí de mi sistema familiar, cuando yo quería hacer lo que a mí me parecía que estaba bien, es decir, ir a una fiesta, salir con alguna amiga, siempre era el chantaje de no sabes por qué llegas tarde, no sabes que uno se preocupa, no puedo dormir, a ti no te importa esta casa. En algún momento cuando iba a la universidad, pues yo quería cambiar al mundo, ¿verdad? Independizarme y con una amiga dije, ahora sí, ya me voy a salir de esta casa. Y el chantaje estuvo durísimo en aquella ocasión. Eres una mala hija, ¿cómo es posible? Mi mamá creía que en cuanto me saliera de esa casa, iba junto con la amiga a perderme en una, no sé, en un mundo y en una actividad terrible de amigos, de salir, de sexo, de, no sé, de muchas cosas, ¿no? Entonces, así se generó ese chantaje emocional y yo no me fui porque empecé algo, no me acuerdo propiamente qué me dijeron, pero yo recuerdo que decía, sí es cierto, o sea, el ejemplo que debo ser para mis hermanos, no quiero que mi mamá sufra, no quiero que la gente piense que soy de lo peor. Entonces me quedé, y ahí me quedé muchos años, ¿sí? Debido a ese control que se genera a través del chantaje emocional y a través de esa culpa. Entonces dice, el chantaje emocional está en generar culpa, malestar en la otra persona y llevar a cabo una conducta de control sobre ella, generando obligación y miedo. Quien chantajea experimenta más miedo que la persona que recibe el chantaje. Por eso la necesidad de controlar de esa forma. Lo que esconde el chantaje o manipulación
es el control, ¿sí? Yo voy a decirte y voy a mover las emociones que a ti te van a hacer sentir mal y sobre todo te van a generar culpa para que hagas lo que yo quiero, para que te quedes en esta casa, para que no te vayas de la relación, para que no cambies de trabajo, para que me des lo que yo necesito, por ejemplo, en el caso de los hijos, para que el otro día estábamos platicando con una amiga y decía, no, es que ahora los hijos ya salen con que yo no te pedí nacer, ¿no? Y ya con eso, uno dice, cae en esa situación. Entonces, ese es el asunto. El trasfondo, lo que se esconde en el chantaje emocional es el control, controlar al otro, sus acciones, su vida, sus decisiones, su dinero, sus relaciones sociales, lo que sea, ¿sí? Una persona que ejerce chantaje emocional, además tiene una gran incapacidad de voltear hacia su vida. Está controlando la vida de otro. Pasamos a la siguiente, por favor, Sandy. Y bueno, ¿por qué somos chantajistas emocionales? Pues porque lo aprendimos. Desde mi sistema familiar, yo siempre vi el chantaje o la manipulación como forma de vida. Digamos que la normalicé, ¿sí? Digamos que la manipulación tiene un aspecto positivo, ¿sí? Que no tendría que llamarse así, que más bien si es positivo se tiene que llamar persuasión, convencimiento, ¿sí? Entonces, a través de esa persuasión o convencimiento, que al final es una especie de chantaje, pues podemos lograr que los niños hagan tales o cuales cosas, ¿no? Así de, mira, bueno, antes así se usaba, si te comes la sopa, y creo que sigue siendo, ¿no? Pero hoy hay más conciencia de parte de los padres. Pero antes era, si te comes la sopa, te voy a dejar salir a jugar al patio. Si no peleas con tu hermanito, te voy a regalar un dulce. Si haces la tarea, te voy a dejar, en mis tiempos era así, que prendas la televisión, ¿no? Así, siempre esa persuasión, vamos a llamarle, porque es de manera positiva. Cuando queremos lograr algo positivo para los demás, cuando generamos esta persuasión que no tiene que ver tan directamente con la parte emocional, digamos que está bien, ¿no? Que es necesario. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de trabajadores, ¿no? Alguien me decía, es que mis subalternos están sindicalizados y entonces pues hay que tratarlos con pincitas porque si no, no quieren trabajar y se quejan y demás. Entonces le decía yo a esta paciente, desarrolla acciones de persuasión, así como que buena onda, como que vamos a trabajar, la conveniencia de trabajar, de poder aligerar el trabajo, de irnos unos minutos más temprano, de recibir algún reconocimiento por el trabajo, etcétera. Digamos que esa es persuasión. Pero en mi sistema familiar, mucho era por el chantaje emocional, ¿sí? Y este chantaje emocional, como ya decíamos, es indirecto a veces, ¿no? Y dice, una persona es chantajista emocional por dos razones principales, por muchas otras, ¿no? Pero estas son las, vamos a decir que de las más importantes. Hay una inseguridad en sí mismos e inmadurez emocional. Tiene o tiene, sí, un temor al rechazo o miedo al abandono, ¿sí? Así es. Yo cuando veía que este novio de aquel tiempo se enojaba, eh, amenazaba con abandonarme, así de ya no quiero nada contigo, tú no entiendes, eh, era sumamente celoso y posesivo. Entonces, cuando se peleaba, cuando se enojaba, cuando me empezaba a celar, yo lo que hacía era empezar a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y suplicaba muchas veces, hoy me da pena, pero llegué a hincarme, a decirle, por favor, no me dejes, por favor. Después de que no me gustaba, ya saben cómo es esto, eh,
yo lo empezaba a chantajear emocionalmente. Y yo sabía que a lo mejor lloraba 3 litros, pero ya la hora, no sé, ya después de 2 horas de pelear y demás, él se iba a cansar de tal forma de mi ruego, de mi súplica, de mi llanto, de mis explicaciones, que iba a decir, está bien, ya no hay problema, ya quédate. Porque yo me la pasaba en su casa todo el día, ¿no? Bueno, cuando no trabajaba. Entonces, yo ejercía eso y buscaba que él sintiera culpa. Y al principio funcionaba. Cuando yo empezaban de mis ojitos a salir las primeras lágrimas, al principio, él me decía, ya, no te preocupes, no llores, por favor, no llores, no me hagas eso. Está bien, ya, cálmate, vamos al cine, vamos a comer, lo que sea. Después ya no funcionaba. Después era una constante de estar rogándole y llorar, les digo, hasta que eran horas, hasta que al final se cansaba. Mejor se cansaba antes de que se convenciera. Y eso yo también lo vi mucho en mi familia. Mi mamá no era una mujer de suplicar, más bien era una mujer como directa y más rígida, pero sí usaba el chantaje de que se enojaba y se le subía la presión y ya se iba a desmayar y o empezaba a decir, me voy a ir de esta casa a ver quién les hace las cosas, ustedes no valoran. Era una sensación, dejaba una sensación de ser malos hijos. Y sí es cierto, el chantaje emocional más fuerte es de me quité el pan de la boca por dártelo a ti. Y yo digo, pues te quitaste el pan de la boca porque era tu responsabilidad. Eso es lo que un padre o una madre hace por sus hijos. Lo reconozco que lo hiciste, pero era tu obligación porque tú adquiriste esa responsabilidad. Entonces, en mi sistema familiar mucho se usaba ese chantaje, ¿sí? Yo di todo por ustedes, los cargué en el vientre, dice la canción, dimos, ¿qué? Amor y cansancio, algo así, ¿no? Y sí se reconoce, pero no es algo que tendría que estarse constantemente usando para que los hijos hagan lo que los padres quieren, ¿sí? Entonces, yo aprendí eso y yo era una persona insegura e inmadura, estaba infantilizada. Cuando yo le rogaba y le suplicaba a este hombre, lo que hacía era hacer lo mismo que hacía con mi mamá, ¿sí? Cuando ella se enojaba y cuando estaba al borde de la desesperación y cuando era niña ella era mucho de agarrar el cinturón, ¿verdad? Así, le suplicaba, le rogaba, le decía, por favor, mira, ya me voy a portar bien, ya voy a hacer la tarea, ya no voy a hacer esto, ya no voy a jugar, ya no voy a dar lata, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso aprendí. ¿Cuál es la otra razón de una persona chantajista emocional? Pues vivir en su sistema familiar demasiada incertidumbre y encauzar la necesidad de estabilidad controlando a los otros. Quien tiene esa necesidad de manipular, de chantajear, de salirse con la suya a través de exaltar sobre todo la culpa, vivió en su sistema familiar mucho descontrol. Pudo haber pertenecido a un sistema familiar donde había alcoholismo, donde había violencia, donde había carencia económica, donde había infidelidad, enfermedad crónica, desestabilidad, control, exigencia de perfección, muchas cosas, ¿sí? Que generaron en su cabeza un caos y que para poder sobrevivir y para no desbordarse en dolor, adquieren determinados patrones o conductas. Hay quien se va por el lado del alcoholismo, otros por el lado de la codependencia, otros por el lado de la neurosis, otros del comer compulsivo, de lo que sea, y desarrollan, además de esa problemática, además de esas conductas compulsivas, el ser chantajista o manipulador.
porque necesitan un control extremo dentro de sí mismos y como no se puede controlar todas las emociones que vivimos en un sistema así, entonces mejor controlo afuera, ¿sí? Mejor controlo a una persona y busco la forma de chantajearla o manipularla. Pasamos a la siguiente, por favor. En internet ustedes pueden encontrar muchas, pues así, imágenes que hablan del chantaje emocional y esta me llamó la atención en cuanto a la anatomía de un manipulador emocional. Embauca con la palabra, ¿sí? Quienes desarrollan chantaje emocional y nosotros también lo hacemos, pues buscamos las mejores palabras para conseguir lo que queremos, ¿sí? Eh, Adoptamos poses, a veces hasta lloramos, ¿verdad? Para lograr las cosas. Luego dice, realmente parece una persona encantadora. Tiene grandes habilidades para la mentira, porque, como decía, el control es lo que subyace en la manipulación y para controlar a alguien, para lograr el objetivo, pues a veces hay que mentirle, hay que decirle, es que yo le decía, es que eres el mejor hombre de mi vida, nadie me va a amar como tú, eso no es cierto. Y por fortuna, ¿no? Ya no me volví a encontrar a alguien que me amara como él. Entonces, yo le mentía para que él no se enojara. Dentro de mi manipulación y chantaje estaba el asunto de que yo no quería que él se enojara. Imagínense el control que quería yo tener sobre él, que un iracundo neurótico no se enojara. Eso era una locura, ¿no? Pero bueno, tiene grandes habilidades para la mentira, son egocéntricos. Yo, como muchos codependientes, sí creo que tenía en ese momento un ego muy grande, ¿no? Porque quería que él se hiciera cargo de mi felicidad y eso es ser egocéntrico. Usaba el silencio para manipular, yo casi no lo hacía, pero él sí. Y en mi sistema familiar se usaba igual, ¿no? O sea, si mi mamá se enojaba, y hablo mucho de mi mamá porque ella era la parte dominante, mi papá era la parte sometida, ¿no? Ahí era al revés de como la mayoría de los sistemas familiares, mi papá era el codependiente, o es, porque él todavía vive, codependiente, y mi mamá era también codependiente, pero tenía mucho de neurosis, ¿no? Y era muy dominante. Entonces, ella usaba mucho el silencio. Y el silencio es una forma muy agresiva de comunicación, porque en el silencio el mensaje es no existes, no me importas, no vales ni siquiera para dirigirme a ti. Y mi mamá me dejaba de hablar o a sus hijos cuando eh, teníamos algún problema, pues hasta 15 días, era mucho tiempo, para mí era mucho tiempo, y en ese silencio o en esta situación de no hablarnos, pues no podía uno ni pedir casi comida, o sea, sentirse completamente inmerecedor de estar hasta en su casa, porque ella no me hablaba. Y todo era indirecto, dile a tu hermana tal o dile a Marisela tal cosa, ¿no? O estas indirectas de, pues como aquí hay, no sé, como aquí se creen la divina garza y no se les puede decir nada, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamientos son muy agresivos. Luego, ignora lo que estás sintiendo. Y si es cierto, en el chantaje emocional o la manipulación, pues no importa lo que el otro sienta, sino lo que el manipulador necesita conseguir. Te cuestiona a ti y a tu salud mental. Esto es mucho en la pareja, ¿sí? Así de, ¿estás segura de que estás eh, pensando o de que estás bien? No necesitas, ya te falla acá arriba. No necesitas atención, no aceptan su culpa, no reconocen sus errores. Eso yo lo viví desde mi sistema familiar. Mi mamá no reconocía sus errores y alguna vez dijo, sí sé que me equivoco, pero no te lo voy a reconocer porque no te voy a dar esa alegría, o sea, no te voy a dar la razón, ¿no? Además, estaba mucho en la idea de que los padres no se les juzga. Entonces,
pues ella no aceptaba su culpa y yo me relacioné con un hombre que no aceptaba su culpa. Él me decía que él estaba listo para casarse, que él estaba listo para tener una relación, y me acuerdo que abría los brazos hacia el cielo y decía, por favor, ¿por qué? ¿Por qué no consigo a la mujer de mi vida? Y yo sentada ahí enfrente sintiéndome cucaracha porque él era el hombre maravilloso y yo no alcanzaba, no llegaba a ser perfecta para él, ¿no? Entonces, eso, y él no aceptaba su culpa, siempre, en algún momento incluso que lo descubrí que, pues no propiamente una infidelidad, pero sí que a mí me decía, tienes que estar en tu casa y ya duérmete y no, lo que sea, y en algún momento le hablé a su casa, les digo que no había celulares, y a su mamá se le salió decir que se había ido, ¿no? Que se había salido con un amigo o no sé con quién, nunca me enteré. Y entonces yo dije, en este momento tengo una para regresársela. Y le dije, yo te hablé a tu casa y no sé qué, y tú me mentiste. Y me dijo, sí, porque tú me enseñaste. Y me quedé así de chin en la torre. Y además lo creí, si es cierto, yo le mentí, entonces yo le enseñé a eso, ¿no? Luego buscan, desde luego, personas vulnerables para el chantaje. Tienen una necesidad enfermiza de controlarlo todo y se ríe de ti o te juzga. Pasamos, por favor, a la siguiente, Sandy. Gracias. Eso es con una manipulación más directa, pero a veces la manipulación o el chantaje es muy sutil y sucede sin darnos cuenta, y cuando nos damos cuenta de ello ya hemos modificado nuestro comportamiento. Alguna vez trabajé con una persona que estábamos en una reunión de trabajo o en las reuniones de trabajo, y yo hace mucho tiempo era muy codependiente, y entonces ella se acercaba conmigo y me decía, hagan de cuenta, el tema era, no sé, la atención a los clientes, ¿no? Y ella me decía, oye, pero que, no sé, como que la entrada sea a las 8 de la mañana. Y yo levantaba la mano, a ver, le decía al director, ¿no? O sea, es que yo pienso que la entrada tiene que ser a las 8 de la mañana, ¿sí? Y ya el director o la persona que estaba coordinando se confrontaba conmigo. Y yo me sentaba siempre con ella y ella, como que yo era el brazo ejecutor de lo que ella quería decir. Ella me manipulaba y yo no me daba cuenta. Hasta después de un montón de tiempo, un día la regresé a ver y le dije, pues dilo tú, propone esa idea que tienes. Y me dijo así ahorita y nunca dijo nada, pero yo era su voz, o sea, yo decía lo que ella no se atrevía a decir. Esa es una manipulación muy sutil porque durante mucho tiempo que trabajé en ese lugar, yo no me daba cuenta. No percibía este tipo de manipulación, ¿no? En la siguiente, por favor, Sandy, gracias. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque esto se debe a que la manipulación o el chantaje, como decíamos, es aprendido. Desde pequeños se manipula a los niños para que cumplan los deseos o indicaciones de los adultos. Y les digo, sí, los padres tienen que desarrollar una persuasión o un convencimiento, pero aquello de si no haces esto ya no te quiero, si eres un niño malo porque no quieres hacer la tarea, si hay este tipo, tú haces enojar a tu papá, tú tienes la culpa de que tu papá se haya ido, tú tienes la culpa de que tu mamá se enoje. En algún momento yo di clases a nivel secundaria y entonces había un alumno que algo hizo. Y yo le dije, a ver, vamos a mandar un citatorio que venga tu papá. A mí me sorprendió la forma en la que lloraba y suplicaba que no viniera su papá. O sea, no era como todos, ay, por favor, no, no. Él era una cosa, una desesperación y un llanto, hasta que en algún momento cuando creo que bajaron a descanso, lo que sea, le dije, a ver, fulanito, ven, ¿por qué no quieres que tu papá, por qué te pones así? Y me dijo, es que mi papá me dijo que si él tenía un problema
él iba a volver, que si yo le daba un problema, él iba a volver a beber. Y que si él bebía, mis tíos le iban a quitar la casa. Y yo me quedé súper sorprendida, así de, ¿cómo? Me dijo, sí, es que mi papá fue a jurar, no sé cuánto tiempo, para no beber. Pero dice que si yo me porto mal en la escuela o si doy algún problema, pues él se va a sentir mal y yo no quiero que él vuelva a beber, porque si él vuelve a beber, mis tíos le dijeron que le quitaban la casa. Entonces, imagínense ese chantaje y ese niño cargando, era un niño de segundo año, yo creo, de haber tenido unos 13 años, 14, cuando mucho, cargar esa responsabilidad de lo que, de la compulsión o de la adicción de su papá, ¿sí? Entonces, él tenía aprendido eso. Entonces, repito, la manipulación la aprendemos desde niños, ¿no? Desde, repito, condicionar el cariño, o sea, si te portas bien, te quiero, si no te portas bien, no te quiero, y luego nos preguntamos por qué buscamos, por qué necesitamos la aprobación, ¿sí? ¿Por qué estamos eso, necesitando que alguien nos diga así te amo y todo lo que haces, no es que esté bien, pero que reconozca lo que hacemos, que sea suficiente para esa persona nuestro actuar, nuestros logros, nuestro comportamiento? Pasamos a la siguiente. Y dice, los manipuladores emocionales, como ya vimos, tienen habilidad para mentir, solamente piensan en su bienestar, necesitan controlar, siempre culpan a los demás, ¿verdad? Esta parte de, si me amaras, sabrías qué es lo que quiero, si me amaras, me lo demostraras, ¿verdad? Eso es culpar de manera indirecta a una persona, no asume sus responsabilidades, se ríe, te juzga. Se ríe quiere decir que hay como una especie de burla, no de burla como tal, pero sí de no importan tus necesidades, o sea, importa lo que yo quiero, no lo que tú necesitas. Te juzga, te castiga mediante el silencio, aparenta normalidad ante el resto, ¿sí? Además, son... a veces son carismáticos, ¿no? Le caen bien a los demás, claro que no saben lo que es vivir con ellos, ¿verdad? Cuestiona lo que dices, esto es para que dude uno de su seguridad o de lo que está percibiendo, cuestiona lo que sientes, etcétera. Pasamos a la siguiente, por favor, Sandy, gracias. Manipulación o chantaje emocional en la codependencia. Los codependientes o las codependientes a veces tenemos como característica principal este chantaje emocional, como ya les he mencionado. Yo no sé qué habrán hecho ustedes, pero yo he escuchado mucho, tanto cuando estuve militando en un grupo y ahora con la práctica de la terapia, chantajes emocionales, desde el asunto de, como les decía, nadie me va a amar como tú y pobrecita de mí, hasta intentos de suicidio, que son en una gran parte, pues nada más una forma de chantaje. No quiere decir que no tomemos en cuenta, esto es bien importante, que no tomemos en cuenta cuando alguien nos habla de suicidio. Pero también hay niveles. Y por ejemplo, yo nunca lo hice, nunca me atreví a chantajear al hombre de aquel tiempo de esta manera, pero sí he escuchado gente que alguna chica me decía, no, es que yo a veces le digo, es que si tú sales de esta casa, das un paso afuera, yo voy a salir y voy a arrancar el coche y lo voy a estrellar conmigo adentro donde sea, ¿no? Y yo digo, ese es chantaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres lograr algo, ¿no? O este chantaje emocional de, no, tus hijos no van a poder sin ti, tus hijos te necesitan. Yo le digo a una paciente, ¿sí de verdad sus hijos lo necesitan o eres tú la que lo necesitas? ¿Sí? Entonces, la codependencia, como vemos ahí,
tiene como característica esta comunicación indirecta, esta comunicación agresiva y respetuosa, que es el chantaje emocional. Como ya se dijo, la base del chantaje es el control, y el chantajista lleva a cabo su objetivo a costa de consecuencias personales y de otros. Para lograr el objetivo, no importa que vaya yo de por medio, ¿sí? Para que alguien haga lo que quiera, lo que yo quiero, para lograr mi objetivo, invierto o gasto, más bien, controlo, vigilo, pago, pido ayuda, lo que sea, para lograr lo que quiero. Pero incluso puedo tener repercusión. Es decir, por ejemplo, en aquella relación, yo me aguantaba el sermón que el fulano quisiera darme por horas con tal de no irme de su casa. ¿Sí? Así como yo lloraba horas y él al final acababa rendido, yo a veces me chutaba sermones de 2 horas de tú eres esto, tú eres lo otro, me dañas, lloraba, era bien chantajista y bien histriónico, digamos, también, ¿no? De veras que ahorita me da risa, pero en ese momento yo lo vivía como un drama, y yo estaba ahí escuchándolo, ¿sí? O me quedaba en su casa aunque no quisiera, aunque estuviera por dentro así, sufriendo porque Tim no había llegado a mi casa, muchas cosas, ¿sí? Me volví, de por sí ya era permisiva, pero me volví profundamente permisiva con tal de seguir en esa relación, ¿sí? Un codependiente es capaz, como les comentaba yo ahorita, de permitir lo que sea o desgastarse de forma emocional, espiritual, física, y yo digo a veces hasta económica, con tal de lograr que el otro cambie. Hay pacientes, hombres y mujeres, que me han dicho, yo le pagué el viaje junto con la mamá y de todas maneras no se quedó conmigo, ¿sí? Le ayudé a pagar su coche, lo mandé a estudiar, y ya que lo mandaron a estudiar, se fue con otra. Ajá. Entonces, a veces las consecuencias son muy fuertes porque la manipulación, pues, nos lleva a eso. Por favor, la siguiente, Sandy, gracias. Control y manipulación, dice, los codependientes no pueden enfrentar el miedo y la ansiedad que sienten cuando pierden control. Cuando alguien es o desarrolla esta habilidad y pierde el control o ya el chantaje no funciona, entra verdaderamente en una vorágine bioquímica. Su cerebro no puede entender eso, como yo en aquel tiempo. Cuando con él ya no podía, cuando ya no me funcionaba hacer lo mismo que mi mamá, casi me desmayaba, me daba el patatús, lloraba y lloraba y suplicaba y rogaba. Hubo un momento en que ya no funcionaba. Entonces yo empezaba a sentir una desesperación, temblaba por dentro, ¿sí? Porque mi bioquímica ya no funcionaba, ya no tenía la recompensa que yo estaba buscando, que es una descarga dopaminérgica. Cuando yo logro que el otro haga lo que yo quiero, mi cuerpo me manda hacia la corteza prefrontal, esta parte de aquí, una carga dopaminérgica, y me siento contenta y me siento la más maravillosa del planeta y la más benévola y la mejor persona, y todo eso cuando alguien hace lo que yo quiero. Entonces dice, cuando su pareja, hijos, amigos, etcétera, no hacen lo que esperan, su cerebro desata un encadenamiento bioquímico que los impulsa a insistir de manera compulsiva y con otros métodos cada vez más sofisticados y o sutiles. Alguna vez yo lo comenté en el grupo y era real. Cuando él me corría de su casa, yo buscaba meterme a veces hasta por la ventana. Alguna vez logré meterme en su casa por la ventana. Él no estaba y en algún momento él me enseñó ese truco cuando se le olvidaban las llaves. Entonces me metí por la ventana
Y cuando llegó, se espantó así de, ¿y tú qué haces aquí, no? Entonces, así, mi cabeza empezaba a desatar una serie de ideas, ¿no? Para lograr que él me volviera a aceptar, que no me dejara, para poderle rogar, para que viera lo maravillosa, porque en ese momento no lo pensaba, que era yo, ¿no? Entonces, aquí a veces se tiene una compulsión, ¿no? Por eso dicen, a una codependiente dile que no se puede y ese es el detonante para que lo logre, ¿sí? Es decir, he escuchado personas que, digo, no lo hacen consciente, pero sí, o sea, el hombre les dijo que no y ellas que sí y se embarazan de él, ¿sí? Como para, no que no, sí se puede, ¿no? Entonces, a veces desarrollamos métodos cada vez más sutiles y sofisticados para la manipulación o el chantaje emocional. Pasamos a la siguiente, por favor, Sandy. ¿Cómo manipulan los codependientes? Y no solo los codependientes, ¿eh? O sea, todos. Usan frases indirectas, ¿no? Les decía yo de, ups, si te importara, realmente sabrías que necesito, ¿sí? Todas estas frases que llevan, como decía al principio, a buscar la culpa, que victimizan a la persona, que buscan que la otra, que el objeto de la manipulación o del chantaje se sienta tan mal, tan mal. Ayer me hablaban de alguien que había tenido un amante por 3 años y la había librado, es una mujer, y la había librado, y el marido no se había dado cuenta. Pero la insistencia de la mamá, de las mujeres, es que las mujeres decentes no hacen eso, ¿no? Es que la vecina X es una tal porque anda con un amante. La mamá no lo sabía de primera fuente, pero sí lo sospechaba. Y todas esas frases indirectas hicieron que esta mujer le fuera a confesar al marido la infidelidad y el marido no se había dado cuenta. Corte A, pues, se le desató un infierno en su relación, ¿no? Esto por ese tipo de manipulación generado por estas frases indirectas de parte de la mamá de esta persona. ¿Qué otra cosa hacemos los codependientes para manipular? Lloramos y lloramos mucho y eso es infantilizarse. Y les digo, yo lloraba en algún momento ya cuando hacíamos bromas, decían, no, es que qué bárbara, o sea, tú podrías ir a un concurso, ¿no? De llanto y ganarías. Sugieren, yo te sugiero, ¿sí? Ejercen coerción, es decir, están constantemente insistiendo en algo, o sea, condicionan, ¿no? El premio, condicionan a la persona la aceptación para que haga lo que ellos quieren. Vigilan, magnifican la reacción. Yo les digo, cuando yo quería manipular o chantajear a esta persona, pues igual que lo aprendí, casi me desmayaba. En algún momento, debo decir que él era también golpeador y en algún momento yo estaba hablando y me dio una bofetada y me dislocó la quijada. Entonces sí me dolía y sí me costó mucho trabajo, me costaron mucho tiempo después de haberlo dejado, que me ayudaran a esto, a tener nuevamente una movilidad adecuada y que no me doliera la cabeza por ese desajuste. Pero yo magnificaba. Fui al médico y me dolió y me duele la cabeza y además me cobraron carísimo. Nunca me dio un peso, sí me cobraron carísimo, pero yo decía que me habían cobrado más, ¿no? Magnificando mi sufrimiento para hacer que él se sintiera mal. Y creo que nunca se sintió muy mal, que digamos, ¿eh? Amenazamos, me voy a ir, nunca me vas a volver a ver, me vas a perder, ¿verdad? Descalificamos, dice, pagan, rescatan, aconsejan, racionalizan, se abandonan a sí mismos. Cuando
yo terminaba con él, o él conmigo más bien, porque él era el que terminaba siempre. Yo iba al trabajo lo más desarreglada posible y no era porque lo hiciera consciente, eso sí me acuerdo, sino no tenía ganas de peinarme, no tenía ganas de maquillarme, no quería usar tacones, no nada. Cuando siempre andaba yo así como que más o menos arreglada, no. Y además lo veía cuando venía de frente o lo que sea, y creo que hasta ponía la cara más triste, ¿no? Hasta que ya se acercaba y me decía, por favor, no estés así, el que esta relación no haya funcionado no significa que no me importes, y era el enganche para regresar. Siguiente, por favor, Sandy, gracias. Dice, suplican, invitan, se victimizan. Esto a veces es como un deporte, la victimización, ¿no? Reaccionan de forma desproporcionada, como decía hace rato, magnificamos las acciones, tienen arrebatos, ¿verdad? Me voy de esta casa, me llevo a los niños, no me vuelves a ver, y al rato regresan con todo y todo, ¿no? Tienen miedo, creen saber lo que conviene a otros, castigan, resisten y persisten con tal de conseguir la manipulación, impiden, complacen, facilitan, ruegan, son permisivos, como lo que yo les he comentado, se obsesionan y terminan al final siendo controlados por aquellos a quienes quieren manipular, porque el centro de toda acción en una persona que está obsesionada con la manipulación y el chantaje es la otra persona, ¿sí? Hay una chica que trabajó con ella y a veces le he dicho, mira, esta sesión no vamos a hablar de tu pareja. Y a veces literalmente se queda callada unos segundos, bastantes segundos, así de, ¿y qué te digo? Un día me dijo, ¿y qué te digo? Porque ella le llama para saber cómo está, le pregunta si necesita algo, porque quiere que él esté con ella. Ellos tienen un hijo y él no quiere saber nada de ella. Además, él es narcisista, pero ella siempre se hace presente y le lleva comida y le no sé qué para que él vaya a ver al niño. Y sí, él va porque no le queda otra y porque además obtiene una ganancia secundaria que es acostarse con ella. Entonces, así es ella se despierta y lo que quiere es que él vaya y conviva con el niño. Le presta dinero, le lleva comida, lo lleva a pasear, se lo ha llevado de vacaciones para que conviva con su hijo. Es el cumpleaños del niño y ella organiza la fiesta, él no pone un peso, el señor solo llega a presentarse como el gran ego que es. Ella hace todo con tal de lograr que él esté con su hijo. ¿Sí? Eso es a veces la manipulación. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando se ejerce chantaje emocional, el objetivo es manipular, como decíamos, la voluntad de otro ser humano, pero además se envía un mensaje a la otra persona de que no tienes capacidad para decidir, para pensar, para elegir, reaccionar, poner límites, expresarse, relacionarse con otros, comprar, etcétera. ¿Sí? Eso busca el chantaje emocional, busca nulificar al otro, busca que se venzan sus barreras. Como les decía, yo regresaba a esa relación porque al final era lo que yo lograba las veces que a mí se me diera la gana a través del chantaje emocional. ¿Sí? Nulificaba yo su capacidad de decir, ya no quiero, aunque sí quería, ¿sí? Pero era un juego entre los dos. Él nada más me ponía el ganchito y yo empezaba a chantajearlo. Me das un aventón, cuando él ya se compró su coche, me das un aventón, es que va a llover y no me quiero mojar, ¿no? Y él aceptaba en esa parte. Y ya era el enganche para acabar juntos, para acabar acostados, etcétera, ¿sí? Entonces, es eso, nulificar al otro, ¿sí? Decir,
no puedes vivir una vida sin mí. El chantaje emocional también busca hacernos necesarios. ¿Ok? Siguiente, dice, se nulifica a los demás faltándoles al respeto y disminuyendo su autoestima, haciéndolos dependientes de nosotros. Pasamos a la siguiente. En la necesidad o compulsión por controlar a través del chantaje subyace el no sentir emociones, no asumir la responsabilidad por la vida propia e impedir la independencia de los hijos, de la pareja, de los padres, etc. Mucho... bueno, es que estaba viendo la hora porque yo luego me voy como hilo de media. Bueno, sí, si estamos enfocados en el chantaje o la manipulación, lo que estamos haciendo es no vivir nuestra propia vida, ¿sí? Estamos impidiendo que otros decidan por sí mismos y que además se vayan de nuestro lado. Por ejemplo, dice una madre que resuelve los problemas de su hijo y lo rescata, genera en él la idea de no poder vivir sin ella. Convencido de eso, nunca se va o se aleja, no confía en sí mismo y la madre se siente necesitada y ese es el motor de su vida. ¿Sí? ¿Cómo vas a dejar a tu madre sola? Como si el papá ya la dejó, como si se abandonó, como si se quedó viuda. Y además te llora, y además te dice que no puede, y además la tienes que llevar al médico, y además depende, y además su carita, me dicen, su carita cambia. ¿Cómo vas a lograr eso? ¿Cómo te vas a ir de una casa y a vivir tu vida si existe un chantaje constante? El chantaje incluye a veces enfermarse para que esté uno pendiente de esa persona. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿A quién se chantajea o manipula? Pues a quien se deje. O sea, de verdad, o sea, cuando uno anda en eso, a quien se deje se chantajea. Al principio, pues son pareja, hijos, hermanos, padres, familiares más cercanos en general, sobre todo aquellos que son más sensibles y vulnerables. Hay integrantes de la familia que no permiten el chantaje. Pero cuando los niños, por ejemplo, dependen de los padres, pues ellos creen que los papás dicen la verdad, entonces caen en un 100% en el chantaje emocional, ¿sí? El siguiente círculo, pues son amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, y después, pues hasta los desconocidos, ¿no? O sea, quien se deje manipular es bueno para hacerlo. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo se chantajea emocionalmente en la pareja? Pues a través de los celos. Los celos sabemos que es posesividad e inseguridad. Pero, por ejemplo, les digo, a mí me hacían creer que tú no te das cuenta de la maldad de los hombres. Entonces, yo te tengo que, más bien tú tienes que estar centrada en mí. ¿Sí? Y el único que te va a amar como yo te amo, más bien el único que te va a amar en este planeta soy yo. Entonces, eso tiene que ver con los celos, se chantajea protegiendo a la persona, de esa manera también se le nulifica, se le anula, con ayuda, vigilándolo, consumiendo sustancias, o sea, yo me emborracho por tu culpa, alguien decía, es que yo empecé a consumir porque X persona empezó a consumir cristal porque X persona me indujo. Y digo, sí te pudo haber facilitado, pero todos tenemos una capacidad de saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sí? Entonces, bueno, eso. Infantilizarse, llorando, suplicando, teniendo comportamientos así de niños. Chantajeamos con la necesidad, te necesito, no vivo sin ti, no puedo. Dicen, es que no voy a poder vivir sin él. ¿Y cómo le hacías antes que sí vivías sin él? ¿Cómo era ese asunto? ¿Verdad? Entonces es chantaje. Sorprender, llorar, enfermarse, enojarse, amenazar, ignorar, perseguir, facilitar, todas esas son conductas que son base del chantaje emocional hacia la pareja.
Nosotros lo hacemos y ellos lo hacen. Ellos o ellas lo hacen con nosotros también. Siguiente, nulificar, fingir, descartar, mentir. Siguiente diapositiva, por favor, Sandy, gracias. Mentir, desaprobar, aprobar, suplicar, distanciarse emocionalmente, así como eso es muy fuerte porque el distanciamiento emocional lleva el mensaje del rechazo, ¿sí? Entonces podemos estar muy bien en un segundo con la pareja y decimos o hacemos algo y entonces la pareja toma distancia emocional, ¿sí? Hay una chica que me dice, es que pudimos tener el día más maravilloso, salimos, comimos, dormimos juntos, estuvo todo bien y al otro día se levanta y me dice, no sé si esto de verdad vaya a funcionar. Que mejor busca a alguien que te haga feliz porque creo que yo no logro hacerlo, ¿no? Y entonces ella se queda así de, ¿cómo? Si ayer la pasamos tan bien, ¿cómo es posible que ahorita me estés diciendo esto? O un día le dice, sí eres la mujer que yo necesito. Y pues hay que empezar a ver para casarnos, ¿no? Entonces ella empieza a hacer la lista y corte a los 2 o 3 días, le habla y le dice, yo creo que no, eso no es lo mejor, porque no congeniamos, porque yo, mi seguridad y mi tranquilidad no está contigo. Y entonces la trae en un sube y baja de emociones, ¿no? A veces le habla llorando por ella, pero otros 3, 4 días no le vuelve a hablar, ¿sí? Entonces eso es distanciamiento o usar el distanciamiento emocional. Alejarse sexualmente también es una manera de chantajear o manipular. La huelga de piernas, dice una amiga, el no ceder a esta situación, pues también es para eso. Usar el sexo, por el contrario, ¿verdad? Creer que todo, bueno, no que todo, sino que arreglar las cosas en pareja, por ejemplo, es tener una relación sexual. Engañar, hacer lo que hacen los narcisistas, las cascadas de amor o lo que se llama en inglés love bombing, que es así, en 3 días ya eres el amor de su vida, eres la mujer más maravillosa, eres lo que jamás hubiera pensado, la más bonita, la más guapa, la más inteligente, etcétera. Otra forma de chantajear y manipular es la triangulación. A mí me decía esta persona, es que me hablaba mucho de su novia de los 17 años, que era, yo me la imaginaba una Barbie y no otra cosa, ¿sí? Además, como yo tenía tanta inseguridad en mí, pues yo pensaba que ella era maravillosa, y él me decía que ella era maravillosa. Entonces, eso es triangular, porque él estaba exaltando la figura de otra persona y eh, despreciándome, vamos a decir, a mí. Es una triangulación. Empiezan a decir que alguien les coquetea, que estuvieran mejor con la mamá de sus hijos, que hacen repito, una triangulación para descartar. El gaslighting, que significa hacer dudar de la percepción o de lo que se dijo, negar la realidad. Otra forma de chantajear o manipular es no reconocer, no aceptar los errores. De verdad que hay pacientes que me dicen, pues es que sí, a lo mejor la culpa es mía, no entendí cómo había que decirle las cosas. A lo mejor no fue la forma de decirle que es infiel, a lo mejor debí decirle, ¿por qué me engañas? O ¿en qué fallé para que me engañaras? ¿Sí? Adular, decirle a la gente cosas que no son reales, ¿no? Eres un hombre súper inteligente, súper guapo, súper... O sea, yo le decía una de cosas que no, bueno, ¿para qué les cuento? Así de eres el hombre más inteligente, eres el hombre más maravilloso, o sea, un montón de cosas que no eran ciertas y que en muchas ocasiones pues tampoco pensaba, ¿no? Violentar con el silencio, como ya decíamos, el silencio es una forma muy agresiva de comunicación, la indiferencia, la victimización. Siguiente, por favor.
La violencia económica, amenazar con el desprestigio, eso es también un chantaje, ¿sí? O sea, le voy a decir a todo mundo lo que eres, le voy a decir a mi mamá, a mi papá, cómo me tratas, etcétera. Impedir convivencia con los hijos también es un chantaje, eso se da mucho cuando se divorcian, se separan o demás, se les impide, se hace incesto emocional con los hijos, se cuenta lo que pasó entre los papás y se les dice, tu papá nos abandonó por otra, nos dejó, etcétera, ¿sí? Ofrecer regalos a cambio de algo, amenazar con el abandono, la violencia física, la violencia sexual, la alienación parental, manipular al hijo de tal forma o chantajearlo de tal forma que esté totalmente en contra en contra, perdón, del otro progenitor, sea el papá o la mamá. La distorsión de la realidad con los hijos, es decir, esto de, así como decía hace rato, tu papá nos dejó. O sea, o sea, no nos dejó a todos, te dejó a ti, pero de mí sigue siendo mi papá, ¿sí? Criticar severamente, descalificar, fingir vulnerabilidad o mostrar, ¿no? Demasiada vulnerabilidad. Siguiente, por favor. ¿Qué frases usamos en el chantaje emocional? Lo hago por tu bien. Lo que deberías hacer es, solo te quiero ayudar. Es que tú no sabes. ¿Y para qué me tienes si yo puedo hacer todo por ti? Si de verdad me amaras, me harías caso. No te preocupes, yo te ayudo. Yo te llevo, yo te traigo, yo te presto, yo te doy, yo te digo qué tienes que hacer, ¿sí? ¿Por qué no haces tal o cual cosa? Mira, yo sé lo que te conviene, eso es lo peor, ¿sí? Así de, mira, te digo esto porque yo sé lo que te conviene. Lo hago porque te quiero. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo identificar el chantaje emocional en alguien? Pues observar la insistencia de la persona en principio, ¿sí? Observar cómo quiere exaltar nuestras emociones y sobre todo la culpa. Si ya estamos en un proceso de recuperación, no quiere decir que seamos, porque a veces hasta a mí me pasa, que ya tengo mucho tiempo en esto, que no me doy cuenta del chantaje, pero sí logro después de unos días decir, ay, creo que me está chantajeando, ¿sí? Entonces, observar la insistencia de la persona en exaltar la culpa, ¿sí? Luego, hacer caso a nuestra percepción. Nuestra percepción nos dice, ay, me parece que eso es chantaje. Entonces, no ignorarlo, sino decir, a ver, voy a analizar. Está tratando de exaltar la culpa, está tratando de conseguir algo de mí, está tratando de que le dé dinero, de que le dé mi reconocimiento, de que me acueste con él, etcétera. Me decía hace tiempo, me habló nuevamente un exnovio y me decía, vamos a vernos, vamos a tomar un café, vamos. Y yo dije, no, no quiero. Por favor, por los buenos tiempos y mira. Y de verdad me insistió mucho hasta que le dije, oye, mira, yo creo que lo que tú quieres es tener un encuentro conmigo y terminar acostados, porque me hacía como ciertas insinuaciones directas, más bien indirectas y sutiles, ¿sí? Y le dije, ¿es eso lo que buscas? Le digo, mira, en primera no tengo ninguna ganas de ver a un ex, ¿sí? Y en segunda, pues no va a pasar. Porque además yo tengo una relación y no me voy a meter en una bronca, ¿no? Entonces, en cuanto lo descubrí, no me volvió a hablar. Perdí a esa persona. Observar la gran resistencia de la persona a no insistir, perdón, ahí no era a no, sino a insistir en tal o cual situación. Exigir que no se pongan palabras o promesas ni dichas o hechas, ¿sí? Es decir, es que tú me dijiste, es que dijiste que siempre ibas a estar para mí, bueno, a lo mejor sí lo dijimos, ¿no? O es que acuérdate que tú me prometiste, a veces no es real. Entonces, no, yo nunca te prometí. El hecho de estar contigo
no implica que me iba a quedar contigo eternamente si no quería yo ya una relación, ¿sí? O por ejemplo los hijos. He escuchado mucho esto, ¿no? De, mamá, es que tú, es que por eso soy tu hijo, es que les digo, ya salen con que yo no te pedí nacer, ¿no? Entonces, también eso. Si alguien amenaza, es probable que sea chantajista, ¿sí? Chantajista emocional, excepto con el suicidio. Si alguien está amenazando o está dando señales de suicidio, dicen, es que solo quiere llamar la atención. Sí, es cierto, quiere llamar la atención y hazle caso, porque sí puede haber un suicidio, ¿sí? Si alguien es a veces no simple, pero en algún momento decían, yo les pregunto a veces a los pacientes, o sea, ¿has pensado en el suicidio? Sí. ¿Cómo te has querido suicidar? Y hay veces que no tienen idea, pero a veces cuando dicen, es que he pensado en comprar una cuerda, es que he pensado en ir al metro, entonces ahí sí ya es una ideación suicida que no está chantajeando, es real, ¿sí? Los que se cortan, ¿no? Las venas son intentos de suicidio. Bueno, si se las cortan horizontalmente. Si se cortan verticalmente, entonces ahí ya hay una intención clara de morirse. Entonces, en esto de la amenaza, sí es probable que esa persona sea chantajista, pero si nos amenazan con el suicidio, ahí sí hay que tener cuidado. ¿Ok? Y bueno, ¿qué otra forma? Pasamos por favor a la siguiente. Sí, me quedan 5 minutos. Ok, ya voy a terminar. A veces para lograr la manipulación subestiman los problemas de la persona objeto de su chantaje. Conocen los puntos débiles propios, conocer los puntos débiles propios y no permitir que el chantajista los use, ¿sí? Yo llegué a comentarle al hombre que les comento bueno, con el que estuve cuando llegué a un proceso de recuperación, a un grupo, le decía que me habían abandonado. Y entonces me decía, ¿quieres repetir la historia? ¿Sí? ¿Quieres volverte a quedar sola y que no haya contigo un hombre casi casi que te salve y te rescate? Y yo decía, pues no, no quiero eso. Entonces, pues caía en lo que él quería, ¿no? No caer en la manipulación si la persona manipuladora actúa con prepotencia, enojo y rigidez. O sea, detectar esos comportamientos, ¿no? Observar si cambia de humor con extrema facilidad. Si hoy estamos bien y al minuto siguiente ya se quedó callado y ya empezó a sufrir y a estar enojado o enojada o a decir que se quiere alejar o cosas así, eso es manipulación y es chantaje. Puede estar feliz, como decía, en un minuto y cambiar radicalmente y estar visiblemente con enojo o irritabilidad. Y por otro lado, también hay que observar nuestra propia capacidad de chantaje emocional, ¿sí? No vamos a lograr mucho, o a lo mejor sí con el chantaje emocional, pero vamos a disminuir a los que están con nosotros y nunca vamos a obtener la seguridad que necesitamos. Eso es lo más importante. Una persona que es chantajista emocional tiene una muy baja autoestima. Cree que ser ella o él cree que su propia personalidad no puede lograr que lo quieran, que lo respeten, que lo amen, etcétera. Entonces, también tiene que ver con la baja autoestima, ¿sí? Y por mi parte, bueno, pues es lo que les puedo comentar respecto al chantaje emocional. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Marisela, por lo que nos compartes. Voy a parar la grabación para